Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. La Triple Alianza Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba derrotó a Masla, sucesor de Tezosomoc, señor de Azcapotzalco, y entonces Ecatepec se convirtió en tributario de México Tenochtitlan. Dejó de ser de Azcapotzalco para ahora ser tributario de México Tenochtitlan. El primer señor mexica de Ecatepec, su primer tlatoani mexica, fue el niño Chimalpili I, nieto de Moctezuma y Luicamina e hijo de Chichimecacihuatzin y de Huehuehuanitzin, un valeroso guerrero de Iztapalapa. El vínculo de gobernantes de Ecatepec y la élite mexica llegó a abarcar hasta 1521. Durante todo ese periodo, Ecatepec fue gobernado por tlatoanis provenientes de la nobleza mexica. Ecatepec tributaba a Tenochtitlan mantas, camisas, bragas, faldas, frijol, maíz, chía, huautli, que es el amaranto, sal y guerreros. Chimalpili I también recibió Cuautitlán como señorío. En 1431, después de las victorias sobre los tepaneca, hubo un desacuerdo entre los tlatoanis de México, Itzcoatl, y el de Texcoco, Nezahualcóyotl, por lo que este señorío tomó poblaciones sujetas temporalmente. Algunos territorios fueron entre estos Ecatepec, formando 12 pueblos tributarios llamados chinampanecas. Pues esta es parte de la gran historia de Ecatepec. Ecatepec tiene una historia antiquísima, desde épocas previas al gran desarrollo teotihuacano. Luego un gran desarrollo teotihuacano se dio aquí en Ecatepec, luego tolteca y desde luego mexica, antes de la llegada de los españoles. Ecatepec es historia y además cultura, mucha cultura. Ahora retornamos a nuestra temática general del periódico Excelsior de agosto del año de 1928, cuando México estaba en plena guerra cristera, después del asesinato del que había sido ganador en las elecciones para reelegirse como presidente de la República, Álvaro Obregón, salió esta nota. Un grupo de rebeldes fue derrotado en Querétaro. Fuerzas del 29º Regimiento de Línea le dieron alcance y lo derrotaron. Querétaro, agosto 7. Recibiendo órdenes del teniente coronel José Matus, las fuerzas del 29º Regimiento, en un combate de 2 horas de duración, batieron a la partida rebelde encabezada por Fortino Sánchez en el cerro Tamula, entre los límites de Querétaro y Guanajuato, desbandando a los alzados católicos, quienes tuvieron 3 muertos, y a los que se les recogieron 7 caballos ensillados. Justino Sánchez fue herido, pero pudo escapar. Abandonó las chaparreras, la pistola, un puñal y los cargadores y huyó, perseguido por el teniente Bravo, con quien había sostenido un formidable duelo a muerte.
En el terreno en que se ocultaba este jefe rebelde, el pasto estaba bañado de sangre. Pues así de terrible era la guerra cristera. Un episodio durísimo, dolorosísimo de la historia nacional mexicana. Ahora nos vamos al día jueves 9 de agosto del año de 1928, en el cual el periódico Excelsior número 4160 publicó esta nota. Fue pagada la prima de 5,000 pesos a Alfonso Rueda, quien entregó a Carlos Castro Balda. La entrega la hizo el general Río Sertuche, porque se rehusaba antes a recibir el dinero ofreciendo, luego lo convencieron. Castro Balda no tendrá la atenuante de haberse presentado. Bueno, pues ¿quién era este señor Carlos Castro Balda? Lo hemos dicho en anteriores emisiones. Carlos Castro Balda fue acusado también como cómplice en el crimen en contra de Obregón, situación que no se pudo demostrar. Pero lo que sí se pudo demostrar, y él confesó, fue que él participó poniendo bombas en los baños de la Cámara de Diputados, aquí en la calle de Donceles, Ciudad de México, y en el Centro Director Obregonista, en la Avenida Juárez 40, también Ciudad de México. Y por eso fue consignado a las Islas Marías, a donde ahí se casó con la madre Conchita, que fue consignada por 20 años. A la madre Conchita sí se le juzgó como culpable de la muerte de Obregón y se le condenó a la pena de muerte. Pero en México a las mujeres la pena de muerte se les cambiaba por 20 años de prisión. Y en este caso a la madre Conchita le dieron 20 años de prisión en la cárcel de las Islas Marías. No terminó de cumplir todo ese periodo y ahí se casó con este señor Carlos Castro Balda, dinamitero de la Cámara de Diputados y del Centro Director Obregonista, pero que sí estaba muy inmiscuido en el abastecimiento de armas, bombas, fabricar bombas para los guerrilleros cristeros. Alfonso Rueda, quien había recibido de manos del general Antonio Ríos Sertuche un cheque por 5,000 pesos por entregar a Carlos Castro Balda, quería que todo el mundo se enterara que el gobierno de México sabía cumplir lo que ofrecía. Rueda dijo que recibió el dinero porque Calles tenía un gran interés en que se esclareciera el crimen de Obregón y porque el procurador Correa Nieto le dijo que si no recibía la recompensa, entonces no había delación y por tanto sí habría atenuante, que solo tuvo que hablar algunos minutos con Castro Balda para convencerlo de que si se entregaba y de que se entregara, y este le pidió que lo apadrinara. Es decir, si alguien no entregaba a Castro Balda, entonces la pena tendría algún atenuante. Por eso este señor dijo, no, sí, mejor lo entrego y cobro mi chequecito de 5,000 pesos, que para 1928 pues era un dineral. Otra nota fue la siguiente, del periódico Excelsior. Fue atacada ayer la tierra de Emiliano Zapata. Un grupo de rebeldes entró a Villa Ayala, siendo desalojados luego. Cuautla, agosto 8. Un grupo de 30 rebeldes al mando de Rafael Castañeda, apodado El Chato, atacó Villa Ayala, robando caballos ensillados, mercancía y fondos municipales. El representante de la policía, Feliciano Polanco, entró en Villa Ayala a las 19:30 horas, haciendo sufrir a los rebeldes espantosa derrota y recuperando parte de la caballada robada. Fuerzas federales y rurales alcanzaron en Cocoyoc a los atacantes huidos, derrotándolos de nueva cuenta. Al parecer los rebeldes eran los mismos que el domingo anterior asaltaron a automovilistas. Pues esta nota
no especifica si estos rebeldes que atacaron Villa de Ayala eran rebeldes cristeros o eran unos simples rufianes o eran rebeldes de otra naturaleza. Porque aprovechando que los guerrilleros cristeros cometían fechorías a los trenes, bombardeándolos, a las estaciones del tren también quemándolas, robándolas, a los pueblos, llevándose a las mujeres, violándolas, etc. Pues muchos asaltantes comunes, muchos raterillos, hacían lo mismo, aprovechando que el atenuante para ellos era que pues, los cristeros lo están haciendo, pues si nosotros lo hacemos, la culpa se la van a echar a los cristeros, pero ambos eran de la misma calaña. Entonces aquí no se sabe si realmente eran cristeros o eran asaltantes comunes y corrientes. Otra nota es la siguiente: religiosas que desde ayer fueron puestas en libertad. Solo las amonestó el Procurador General de la República, licenciado Romeo Ortega. Las monjas detenidas en la casa de la calle Zaragoza 68, donde había un conventáculo clandestino, Ciudad de México, por llevar a cabo ritos religiosos prohibidos y cuya situación se complicó por sospechas de estar implicadas en el homicidio de Obregón. O sea, a todo mundo querían implicar en ese homicidio. Fueron amonestadas verbalmente por el Procurador General de la República por el delito de violar las leyes religiosas. Como la Iglesia Católica respondió cerrando los templos a las presiones del gobierno de Calles para meterla al orden, entonces el gobierno, como contrapropuesta a esto, lo que hizo fue prohibir el culto. Entonces a quienes hallaban llevando a cabo el culto católico, que lo efectuaban en casas particulares habilitadas como conventáculos, pues las sometían a un juicio de tipo penal, y era el caso de estas monjas. Las liberadas fueron María Eucaristía González Iturbe del Espíritu Santo, María Camalinga Munguía, María Aranda Delgado, María del Consuelo Calderón, María de la Cruz Alexandre Barragán Álvarez, María Imelda Herrera, María Magdalena del Espíritu Santo Murillo Casillas, María Teresa Malagón Valdespino, María Luisa O. Munguía, María Margarita Murillo Casillas Munguía, María de los Ángeles Bernal y María Teresa Ramírez Fuentes. Por alguna razón, todas se llamaban María. Otra nota es la siguiente: manifestación en memoria de Álvaro Obregón. Se efectuará en toda la República el día 17 del mes actual. En la Asamblea de la Confederación de Partidos Obregonistas, que se efectuó en la sede del Partido Obregonista de la Clase Media, en Avenida Juárez número 40, se acordó respaldar la iniciativa de los bloques legislativos para que en todo el país, el día 17 de agosto, se llevara a cabo una manifestación muda en protesta por el crimen de Álvaro Obregón, en contra de Álvaro Obregón. Pues así estaba la situación en México en esa época tan convulsa, tan difícil, por el estallido de la Guerra Cristera, el asesinato en contra de Obregón, la represión en contra de los cristeros, la lucha entre la Iglesia y el Estado, la lucha política por la sucesión de Obregón. No solo en la presidencia se daba la lucha, sino a nivel de las gubernaturas, los municipios, en todos lados. México era un hervidero y había, aparte de todo, un baño de sangre. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.